primero que nada agradecerles por la presencia de ustedes en esta entrevista que está destinada al nuevo boletín. Y en este caso, bueno, queremos más que nada para destacar un poco el trabajo de como ustedes como integrantes de la Red Proterra, digamos, que fue destacándose durante el segundo semestre de 2025. Y en el que sabemos que ustedes recibieron como importantes reconocimientos por su trayectoria y por proyectos que expresan con claridad estos valores que nosotros compartimos en la red, ¿no? El tema de la construcción con tierra, el compromiso con el territorio, con la sostenibilidad ambiental y el trabajo con las comunidades, como ha demostrado en cada uno de los premios que ustedes recibieron. Alain Teates Manchey, que es de Brasil, que es arquitecto e integrante de la Boterra Arquitectura, y también que es miembro activo de la Red Proterra, ¿sí? Alain fue reconocido en 2025 con el Amodo Architecture Award, Local Scale Award, por un proyecto que nos comentará sobre el Pucao Seed House, ¿sí? Y se trata de una pequeña obra construida con tapia, ubicada en una comunidad del estado de Sao Paulo, destinada al resguardo de semillas nativas para procesos de reforestación. Hola a todos. Otro de los invitados para hoy es Luis Fernando Guerrero Vaca, que es un colega mexicano, que es investigador, docente y referente fundamental en el estudio de la preservación de la arquitectura con tierra y el patrimonio en América Latina. Durante este semestre recibió Luis Fernando un reconocimiento por su trayectoria como investigador nacional emérito, porque pone en valor, digamos, las décadas de trabajo que sabemos que tiene Luis Fernando en investigación y en la formación de profesionales en el campo de la arquitectura y construcción con tierra. Estoy muy contento de estar aquí en esta entrevista y me parece muy atinada la idea de poner en valor actividades que se hacen en la red y que muchas veces pasan desapercibidas. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Saludos a las y los compañeros de la red. Lo que queremos hacer es ver cómo el aporte de ustedes ha sido clave para conciliar este campo de estudio que es la arquitectura y la construcción con tierra, tanto desde la perspectiva científica como la patrimonial y la territorial. Así que bueno, muchas gracias por estar presente y nada, los vamos a invitar a partir de una serie de preguntas que va a hacer Pablo a que se puedan explayar un poco en estas temáticas. Muchas gracias y bienvenidos a los tres. Alain, es muy interesante la distinción que has recibido, por supuesto que desde el perfil, tu trayectoria y el trabajo que venís haciendo ahí de manera cotidiana. Sí. La primera pregunta que me surge hacerte es cómo surgió este proyecto de Casa Semilla. Sí. Y cómo crees vos que finalmente el desarrollo de este proyecto realizado en Tapia aporta a fortalecer el trabajo de la comunidad en la que se inserta este proyecto, ¿no? Sí. Penso que tem muitos desdobramentos quando pensamos nesse projeto. Primeiro, a iniciativa de coletar as sementes para fazer restauração florestal, ela é uma iniciativa da comunidade local, da comunidade, e essa é uma comunidade muito interessante no estado de São Paulo, porque na região temos muitas comunidades que são remanescentes de antigos escravos vindos de África. Então, essas comunidades estão ali já há 300 anos, desenvolvendo todo um saber coletivo de como que eles trabalham a questão territorial, como que eles se desenvolvem na questão com o manejo florestal. E quando, recentemente, eu e a Kemi fizemos um trabalho, agora no mês passado, no mês de novembro, junto com essas comunidades, e sempre quando eles relatam a relação deles com o território, é sempre uma relação de como que eles têm o território deles e como que eles manejam esse território para eles se firmarem, se subsisterem no local, né? Como que eles tiram os alimentos, como que eles fazem os cultivos. Então, quando nesta região no interior de São Paulo, que é chamada do Vale do Ribeira, é onde se encontra a extensão mais preservada da floresta atlântica no Brasil. E muito da razão dessa floresta atlântica estar ali com muita biodiversidade é porque ali tem essas comunidades quilombolas. Então,
o que se passou é que tem uma organização muito importante nessa região que se chama Instituto Socioambiental, que trabalha lá há muito tempo, há mais de 20 anos, e eles desenvolveram, junto com essas comunidades, uma rede entre comunidades de coleta de sementes, de árvores importantes. Então, esse projeto ele já existe há muito tempo, já há mais de 10 anos, esse projeto de coleta de sementes, e todo ano eles se reúnem e fazem trocas de sementes, dessas sementes. Então, já há muito tempo eles vêm discutindo o quanto que era importante eles terem um local para fazer o armazenamento dessas sementes. E eu, assim, em paralelo, eu morei 2 anos nessa localidade, entre 2013 e 2015, fazendo um projeto que era um projeto de valorização da cultura construtiva local. Então, eu já tinha uma relação de trabalho com essas comunidades quilombolas, e em 2020, essa organização ela contactou a QEM, que faz parte de uma universidade próxima, cerca dessas comunidades, para construir uma casa de sementes, para guardar as sementes. E o projeto se desenvolveu, né, primeiramente na universidade, e os professores dessa universidade fizeram toda uma construção que era projetada em hormigão, em concreto. E aqui me disse, não, mas isso não faz sentido, de construirmos com concreto. Então, a partir deste, me convidaram para fazer o projeto. E, no primeiro momento, né, das reuniões, havia uma verificação. Uma coisa que é muito importante de verificar é que é uma localidade muito distante. Então, ela está distante a cerca de 45 quilômetros da cidade mais próxima, e é de difícil acesso. E há um problema que a eletricidade, toda hora, assim, a todo tempo, se rompe, se interrompe, e pode ficar hasta 2 dias sem eletricidade, tudo isso. E a casa de semente tem uma especificação que a umidade interna tem que ser 60%, hasta 60% de umidade interna, e a temperatura deve ser de 16 graus, constante. Então, quando temos esta determinação do projeto, né, pensamos de fazer, a primeira ideia é fazer muros de tapia de 45 centímetros, de 40 centímetros de espessura. Essa foi a primeira ideia que temos. E nesta comunidade temos 2 culturas construtivas importantes, que é do Bareque, que é como chamamos o pau a pique, o Brasil, e temos um pouco, eles fazem fornos de fogões, né, que é de tapia pisada. Então, quando começamos a desenvolver o projeto com eles, a tapia pisada já estava um pouco determinada, não? Dentro desta cultura. E uma outra coisa que é importante para nós no projeto é que fizemos, que não é muito comum no Brasil atualmente, descermos a tapia sem estabilizações, sem cimento. Então, usamos cimento da tapia da base, com 60 centímetros, a tapia estabilizada a 6%. Depois, a tapia é cruda, sem cimento, apenas com regulações de arena e grávia, não é cascalho. E o topo da tapia também, com 2 camadas, é estabilizada. E isto percebemos uma importância porque quando estabilizamos a tapia para nós outros, percebemos que a capacidade da tapia puxar a umidade é menor quando estabilizamos. Então, havia também uma necessidade de não usarmos a tapia estabilizada. Dentro do projeto, claro que como temos que manter isto bem equilibrado, temos um aparelho de climatização e um aparelho para regular a umidade interna. Então, se dá todo o tempo medições. Mas quando há uma interrupção de eletricidade, percebemos que com as medições conseguimos manter, mesmo no verão, a temperatura hasta 18 a 20 graus interno e com a umidade
monta hasta 70% interno. Pero quando ponemos o aparelho de medição a hora da casa de sementes, percebemos uma umidade hasta 98%. Então, temos que, digamos lá, para quando construímos tudo isso, vemos que é quase que construímos um frigorífico. Alain, yo también quería preguntarte, más allá de esta experiencia de esta casa y de esta casa de semillas que fue premiada, quería que nos comentaras cómo ves vos esta posibilidad, ¿no?, que presenta la tierra, las técnicas de construcción con tierra, como un puente que une, ¿no?, lo social, lo ambiental, Sí. en cada una de esos... Penso que, primeiro, uma coisa a destacar é que o prêmio é importante para nós como arquitetos, mas para a comunidade também é muito importante. Então depois dos prêmios, eles começaram, a própria comunidade começou a olhar seu trabalho, não? Seu trabalho com um outro olhar. Isto é uma coisa bem importante, esse tipo de reconhecimento. Pero uma outra coisa que diz entre o social e o ambiental, tem uma coisa que discutimos bastante no Brasil, sobretudo com o movimento de Sem Terra, do MST, é que não podemos, ou que podemos, sempre, todavia, de associar a agricultura e a arquitetura. Que são coisas que são intrinsecamente ligadas. E sobretudo, a arquitetura de terra. Então, como trabalhamos a terra na arquitetura, é muito semelhante como trabalhamos na agricultura. Então, fazer essa ligação cria uma conexão que é muito importante para a arquitetura de terra, que é como hoje, quando vemos como vamos nos alimentar com alimentos que são orgânicos. E a arquitetura de terra faz essa ligação, e penso que quando conectamos esses dois diálogos, a conexão e como passamos da importância da arquitetura de terra, ela é mais eficiente. E penso que isso é muito importante, principalmente nas comunidades rurais. Ok. E quando fazemos essa conexão também na cidade, conseguimos fazer essa conexão com mais sucesso. E fazemos essa importância. Porque, que digo sempre quando vou fazer sensibilização de arquitetura com terra, eu digo que nós não achamos porque é mais barato ou porque é ecológico. Digo porque é melhor, porque é muito melhor de habitar uma construção com terra. E penso que temos muitas coisas a discutir e avançar. Por exemplo, uma coisa que sempre destaco, que me incomoda muito, é quando fazemos a estabilização com cimento. Penso que quando colocamos cimento na terra, não é mais a terra. E vimos isso. E penso que agora, depois do prêmio, tenho mais reforçado isso. Mira isto é com cimento. Mira como é mais fino, o grano, como é diferente. Acá, apenas a terra. Veja como a estética é outra. E mesmo quando põe a mão, percebes a diferença. Então, há uma outra qualidade quando é apenas com a terra, que é quando com a terra estabilizada. Esta outra qualidade é esta qualidade que lhe digo que é muito melhor do que habitar uma construção com terra, apenas a terra. E penso que nós, como arquitetos, devemos também pensar como desenhamos, não? Como projetamos, como vamos proteger nossa arquitetura de terra da chuva, como protegemos dos choques, como nos relacionamos com esta arquitetura. E, para mim, tudo isto está relacionado com a agricultura, com o modo de viver, com o ambiental, com o social, porque quando menos dependemos de produtos de fora, mais independentes somos. E isso também nos provou, porque quando trabalhamos lá na Casa de Sementes, estávamos numa localidade bem extrema. Estávamos a 45 quilômetros da cidade e estávamos a 5 quilômetros da estrada apenas de terra, e a última
íngreme, a última subida estava impossível de subir com caminhões e tudo isso. O material que estava lá apenas havia toda uma facilidade. E todas essas relações, elas estão relacionadas com o social, porque temos que também dizer que trabalhar com a terra é mais trabalhoso. Mas esse trabalho está dividido ao invés de comprar um material que é de fora, temos um material que vai trabalhar de dentro. Então, penso que esta relação está quando digamos lo social. Percebem? Que temos mais trabalho, pero teremos menos material que vem de fora. E então, há uma repartição que devemos deixar bem clara disto, não? E isto é toda uma beleza que é envolvida, porque a arquitetura é outra quando pensamos dessa maneira. É outra arquitetura, completamente outra. E uma arquitetura que é adaptada, isto que é bonito, por isso que penso a relação com a agricultura e com os territórios, porque cada uma vai desenvolver uma relação que é própria. E isso é, para mim, o social ele tem toda essa dimensão. Yo tengo una pregunta más bien técnica. ¿Cómo es el techo? ¿Cómo es la cubierta? Teníamos uma questão de fazer uma câmara selada. Então, não há ventanas, há apenas uma porta. Então, a ideia, primeiro, como fizemos as paredes em tápia, fizemos uma laje, dalhe em hormigão. E depois soltamos uma cobertura leve, não, por cima, que é livre, mas justamente porque necessitamos de fazer um ambiente quase que lacrado. Depois que construímos, a Anaísma disse: você poderia ter feito o teto em terra também. Eu digo: é verdade, poderia ter feito em terra, mas não havíamos tempo para isso. Penso que hoje se fazemos uma segunda casa, vamos fazer o teto em terra também. Luis Fernando, vos habías trabajado con unos entrepisos de tierra, ¿verdad? Sí, es bien interesante porque tenemos dos tradiciones, digamos, en el norte de México, que es una parte muy extrema en el clima. Desde la época prehispánica se sabe que hacían el techo de terrado, o sea, son capas muy gruesas, muy gordas de tierra. Le llaman el techo de terrado, que puede tener 40 centímetros de espesor sobre viguerías de madera. Entonces, no es propiamente un aislamiento térmico, sino que hacen un trabajo de retardo térmico que funciona bien en los climas del centro y norte de México. Y luego está el otro sistema que es, pues digamos, adaptado de la forma de construir de Europa, que es a partir del uso de la paja. Entonces, pajarcilla, son entrepisos con pajarcilla, que funcionan sobre todo porque son bien ligeros. O sea, tú puedes hacer una estructura que es del grosor de una losa de concreto, de hormigón, pero con 60% de paja y 40% de tierra muy arcillosa, que te forma una losa que no es densa, es como un colchón, pero que funciona muy bien desde el punto de vista higrotérmico. Sí, pensamos nisso depois da casa pronta. Pensamos, na louça de tierra está mejor. Claro. Y actualmente, ¿cómo funciona? ¿Está en uso? ¿Está en pleno uso ya la casa? ¿Ya están guardadas las semillas? Sí. Eles guardam quase 2-3 toneladas por ano. Wow. Há sementes que estão guardadas por 2-3 anos. Wow. O projeto é que eles guardam a semente e depois eles fazem uma coisa quase como uma mistura de muitas sementes. E essas misturas que eles fazem como se fosse uma plantação de floresta, não? E a casa há um funcionamento muito bem dentro disso. E o que é interessante é que a casa se tornou um atrativo turístico. As pessoas vão lá para conhecer o projeto, como guardam as sementes, mas também para conhecer a casa. Tem uma frase que chamamos da casa que é muito significativa para nós, que é: guardamos as sementes da terra para a terra semearmos.
Bueno, Luis Fernando, principalmente primero felicitarte por la distinción a tu trayectoria. Yo creo que cada vez que vuelvo a encontrarte te vuelvo a decir lo mismo, pero creo que cada experiencia que vos me contás es muy inspiradora y ahora que has sido premiado, sigue inspirando. Y respecto a eso, yo quería preguntarte un poco cómo te encuentra esta distinción, ¿no? En lo que tiene que ver con la docencia, la investigación, el desarrollo de los proyectos que vos llevas adelante y la cantidad de actividades que desarrollas. ¿En qué etapa de tu vida te encuentra? Y si puedes contarnos un poco respecto a esto. Pues son varias cosas. Esta distinción la da el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, es parecido al CONICET que tienen ustedes. Digamos, históricamente ha estado muy enfocado hacia las ciencias duras, valoran todo lo que tiene que ver con las ingenierías. Se abrió más o menos recientemente a investigaciones o investigadores más vinculados con prácticas humanísticas, pero casi todo lo que se valora normalmente son evaluaciones que se hacen cada año o cada 3 años o cada 5 años. Uno elige cuándo quieres ser evaluado, y esto te permite acceder a no tanto un premio, sino que es una especie de beca. Entonces es un apoyo, como un sobresueldo que te dan por ser parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, lo que había pasado históricamente con los arquitectos o los diseñadores en general es que habíamos tenido que trabajar simulando, haciendo investigaciones o dando prácticas que parecieran científicas. Es una paradoja porque la arquitectura en sí misma ni siquiera estaba incluida dentro de las líneas del CONACYT, con una H intermedia. Ha habido cambios en la normativa y ya hay un poco más de apertura en este sentido, pero la parte que a mí pues abrió camino fue una modificación en la forma de evaluar este tipo de investigaciones, y que empezó a incluir lo que se conoce como retribución social. O sea, sacaron un 7º rubro en el cual se empieza a valorar que las actividades de investigación que uno haga tengan algún tipo de impacto social. Y entonces fue en esa coyuntura en la que yo metí mis papeles para ser evaluado, y me dan este reconocimiento justo porque cumplía yo con todos los requerimientos, tanto de investigación como de docencia, como de la parte de impacto social a través de los talleres. Entonces, ha sido pues para mí muy satisfactorio, porque normalmente yo ni siquiera hablaba de que daba talleres en mi universidad. Les da lo mismo si doy talleres o no doy talleres. A mí me interesa mucho dar estos talleres porque es donde yo aprendo. O sea, el trabajo de investigación, acción que yo he llevado a cabo desde siempre de manera muy informal, pues ha dependido mucho de estas prácticas con las comunidades, y de todo tipo, ¿no? Comunidades tradicionales, pero también algunas urbanas o con niños. Todo el tiempo está uno aprendiendo a partir de este intercambio. Entonces, esta valoración de las actividades que tienen que ver con el intercambio de experiencias sobre construcción con tierra, pues sí fue algo muy pues, motivante para mí. Además, somos pocos los arquitectos, estamos en el CONACYT. Somos 5, dentro de los cientos de investigadores reconocidos, solamente 5 somos arquitectos, y de los cuales los otros 4 se han dedicado sobre todo a historia de la arquitectura. Entonces yo fui el único loco que metido en estos temas que conectan pues la parte ecológica con la parte histórica, el patrimonio y cuestiones científicas que se pueden medir y cuantificar. Pues salió premiado con este reconocimiento. Qué interesante ese cambio de paradigma que finalmente se va mostrando, que cada vez se valoriza más, ¿no? La investigación en territorio, la investigación que genera impacto. Sí, bueno. Además empieza a incluir esa ciencia más aplicada, ¿no? Sí.
que además requiere de ese proceso de vinculación tecnológica, porque lo bien decís, yo aprendo en esos procesos, y es verdad, uno de ahí toma, como también cuenta Elaine, de ahí toma información y conocimiento, tiene uno el ejercicio de conjugarlo con otros campos de saberes, y termina haciendo ese ejercicio de no de mixtura, pero sí de conjunción de conocimientos para mejorar más la ciencia, digamos, Sí. de apertura con la sociedad. O sea, no que la sociedad solo sea una receptora, sino que la sociedad pasa a ser también colaboradora y gestora de conocimiento en esos procesos. Nosotros acá justamente también estamos atravesando un proceso semejante y hace que la ciencia no quede tan aislada, sino que empiece a vincularse más con la sociedad. Entonces, felicitaciones por que el reconocimiento además sea por esa cuestión en particular. Sí, sí, pero además es como que de ida y vuelta, porque las comunidades que reciben este tipo de información se sienten satisfechas porque lo que hacen está siendo visto desde otra perspectiva, ¿no? Es un cambio de visión sobre una práctica que para ellos a veces hasta les da vergüenza decir que viven en una casa de adobe, pero cuando tú vas y das un taller, viene alguien de la Ciudad de México a darnos un taller sobre construcción con adobe, y ellos van y toman este tipo de talleres, entonces se pone en valor su práctica cotidiana y seguramente cambian muchas cosas, ¿no? Esta parte de los talleres, que yo creo que es uno de los pues, ejes que ha tenido nuestra red pues, desde un principio, ha sido clave. O sea, lo comentábamos desde hace pues, ya décadas, ya ha corrido el tiempo, de querer sistematizar esta práctica de los talleres. Está bien para poder tener parámetros e indicadores comparables, pero la realidad es que cada taller va a ser distinto, y qué bueno, porque justamente la riqueza de los talleres tiene que ver con los participantes. O sea, en cada taller las cosas salen diferentes. Me ha tocado talleres en los cuales hay reincidentes, gente que va y toma 2 o 3 talleres, y de todos modos cada taller va a ser distinto, y esa parte es súper valiosa. Qué lindo. Y respecto a esto último que decías, ¿no? Te iba a consultar, ¿cómo ves vos la red en el contexto iberoamericano, por supuesto, ¿no? Y en las actividades que desarrolla en cuanto a capacitación, investigación? ¿Cómo ves que actualmente estamos impactando en estos contextos? ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Yo creo que afortunadamente el camino se ha ido aligerando en cierto modo, porque lo que teníamos en un principio era como nadar a contracorriente, porque había como campos dentro de la propia red muy definidos. Estaba la perspectiva de la ingeniería, y entonces se reunían casi ingenieros a hablar de los temas. La perspectiva de la arqueología, y se hablaban 3 o 4, la perspectiva del patrimonio, y así se estaba como sectorizando el trabajo de la red. Y yo creo que los últimos IACOTS lo que han tenido como experiencia es que cuando uno participa, desde la práctica en los talleres, pero también en las conferencias, hay un poco de todo. Y entonces te das cuenta de que pues está haciendo un estudio sobre el impacto ambiental de un edificio histórico que está siendo reutilizado como patrimonio, etcétera. Entonces, y por intervención de la comunidad. Exacto. Entonces estamos teniendo un trabajo mucho más horizontal, que nunca se previó, no se diseñó, pero que ha ido saliendo justamente porque nuestras propias actividades se han vuelto así. O sea, yo mismo pues participo desde hace 2-3 años en actividades en Guatemala con Bárbara Arroyo, que también es miembro de la red. Colaboramos con ingenieros que están allá en un sitio que es arqueológico, para hacer rescates de las técnicas tradicionales de intervención, pero también
estamos aprendiendo cómo hacían los mayas para construir en trópico húmedo con tierra. Entonces, todo está mezclado, ¿no? No hay una parte que sea ingeniería o bioclimática o arqueología, sino que todo está siendo conectado y esto pues es buenísimo para todos, va muy bien. Yo creo que el trabajo de la red nunca se previó con esta dinámica, y ya pues recientemente la conexión que se está dando con el RILEM, con esta entidad internacional que se centra mucho en la parte de las ciencias pues más formales, digamos, más mejor evaluadas, nos abre una perspectiva adicional, en la cual el tema de la tierra, desde nuestra visión mucho más social, histórica y patrimonial, seguramente aportará lecturas distintas a estas líneas, ¿no? Y además, mucha de la interacción que se da entre, como lo mencionaste, entre integrantes, digamos, da sinergia a ese proceso de transversalidad de los temas. Justo. Entonces, porque cada uno de los encuentros que se han dado, además del encuentro del SEACOP, ¿no?, en el que hemos participado algunos en unos eventos, otros en otros, ¿no?, y esa movilidad que nos va dando entre integrantes de la red va permitiendo ese mismo proceso que decís, que es que de distintas disciplinas converjamos a proyectos comunes. Sí. Exacto. Pero bueno, es producto del crecimiento de la red. Sí, tiene que ver con el trabajo en red, me parece, ¿no? Y con una búsqueda también. Me parece que desde que tengo conocimiento de cómo trabaja esta red, siento que quieren construir eso, ¿no? Esa mixtura y el trabajo más interdisciplinario, que es lo que también nos demanda el contexto o los contextos, ¿no? Sí. También nos demandan un trabajo de ese estilo. Sí. Bueno, les agradecemos a ambos por haber estado acá. Realmente muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Les agradecemos a todas las personas que nos han estado escuchando y compartiendo esta nota que queríamos hacerle a ustedes. Les deseamos a todos los compañeros de la red un buen fin de año y un excelente 2026. Y bueno, nos vemos en el próximo boletín de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Hasta luego. Feliz. Chao, gracias.